la clase. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos por nuestra segunda clase ya de este segundo semestre. Hoy día vamos a contar con la participación de Anaís Valenzuela. Ella es estudiante de la escuela también, pero hoy día está acá para compartirnos un trabajo, ¿cierto?, que se está desarrollando desde la Vicerrectoría Académica, que dice relación con compartir, ¿cierto?, en este espacio el modelo educativo de la PUCB, ¿ya? La idea es que Anaís nos va a compartir en unos 10-15 minutos más o menos el modelo, y luego también el modelo requiere de sus apreciaciones, de sus preguntas, como parte también de este proceso de ir mirando y ajustando, ¿cierto?, este modelo educativo. Así que vamos a estar más o menos media hora en este trabajo, y luego vamos a retomar nuestra clase que estaba planificada para hoy. Así que, Anaís. Ya. Bueno, buenos días a todas, todos, profesora Jessica, profesor Edgardo, compañeras y compañeros. Yo soy su compañera de tesis de la misma escuela, y en primer lugar quisiera agradecerles a todas y todos por ceder este espacio de su clase para poder presentarles la actualización del modelo educativo de PUCD. Este ha sido construido a lo largo del tiempo con la participación de los distintos y distintas actores institucionales que componen nuestra comunidad académica. Bueno, en esta presentación hablaremos de que este modelo educativo se elaboró en y para la sociedad del conocimiento, que es un modelo educativo que está basado en la participación y es vigente para el siglo XXI. También después realizaremos una actividad mediante la plataforma de Kahoot, en la cual ustedes van a responder cuánto sabemos del modelo educativo PSOE 2020, por lo cual es importante que estén bastante atentos y atentas a la presentación. Y por último también realizaremos otra actividad con la plataforma de Menti, en la cual ustedes van a poder dar su opinión respecto a cómo imaginan el modelo educativo PUCB, particularmente en nuestra carrera. Bueno, como les comentaba, lo primero que quiero contarles es qué vendría siendo este modelo educativo. Este es una propuesta que hace la universidad para poder presentar los principios que dan fundamento a su tarea formativa, en la cual participaron, como les mencioné anteriormente, los distintos actores que componen nuestra comunidad académica, es decir, los docentes y las docentes, funcionarios y los estudiantes. Por lo que esta propuesta se materializa en un documento escrito que se denomina Modelo Educativo de Reciente Actualización 2020, que tiene como referencia a la sociedad del conocimiento. Esto se plantea teniendo en consideración que en las últimas décadas la humanidad ha experimentado cambios significativos a medida que avanza la globalización, la inclusión y la sociedad del conocimiento, con un desarrollo tecnológico que cubre casi todos los ámbitos de nuestras vidas. Se vuelve menester que las universidades también se vayan adaptando y vayan implementando cambios en estos procesos formativos en distintos niveles, teniendo la base que el conocimiento es el valor de esta sociedad y por ende la adquisición, la generación y la transformación del mismo. Las universidades vienen a jugar un rol súper importante. Son entes a nivel mundial que transforman este conocimiento, lo transmiten, y nuestra universidad, al igual que otras, juega un rol importante en la formación de personas que van a aportar de múltiples formas a esta sociedad del conocimiento. Bueno, también como les comenté en un inicio, este modelo educativo está basado en la participación. Esto fue un elemento súper importante, dado que, bueno, como ustedes son pequeñitos, no creo que recuerden, pero en el año 2017 la universidad viene planteando y desarrollando una línea que se llama Pensemos PUCB, que probablemente lo hayan visto en carteles, así como en las calles, en propaganda y cosas así. En esta línea estuvieron implicados también nuevamente profesores, estudiantes y funcionarios a pensar cómo queremos la universidad. Por tanto, en este año 2017, cuando se creó esta propuesta, Pensemos PUCB, se invitó a muchísimas personas a repensar la universidad desde un lugar estratégico. Y desde allí surgieron distintas fuentes y características. El hecho de la identidad de la universidad,
de que sea una universidad que forma personas con vocación al servicio público, que sea una universidad sustentable, entre otras. Y eso va generando un conjunto de ideas, de rasgos de las distintas comunidades que desemboca en un plan estratégico. Y este plan estratégico, que fue un primer documento que dio mucho énfasis dentro de sus grandes metas, el volver a pensar su modelo educativo. Entonces, desde allí, con este Pensemos PUCD, y este plan estratégico se puso como valor el volver a mirar y resignificar la propuesta formativa que ya tenía la universidad desde hace muchos años, y se propuso la idea de volver a levantar este nuevo modelo educativo, actualizarlo con la participación de todas y todos. Bueno, para esto se fueron realizando distintas actividades, la cual contó con la participación de los docentes y los estudiantes. Se realizó una encuesta a todos y todas las profesoras, en la cual, bueno, fue una encuesta en diciembre del 2019 y enero del 2020. Allí se relevaron dos dimensiones fundamentales. Dentro de la dimensión ciudadana, los elementos que destacaron los docentes fue la educación cívica, la conciencia social y la vinculación con el medio como elementos transversales que debían estar contemplados en este modelo educativo de reciente actualización. Anaís, ¿Sí? perdona, ¿tú podrías ampliar más la imagen? Fue muy pequeño. Sí, está muy pequeñito. Ya. Mm. Puedes Poner ponerle en modo presentación. presentación, claro. Modo presentación quizás queda más amplio. Ah, ahí Excelente. sí, Ahí sí. excelente, estábamos, Ya. pero ahí. Bueno. Y en la dimensión de formación profesional, los docentes relevaron como importante la formación ética y la formación valórica. Bueno, posteriormente se realizó otra actividad de una reunión presencial de trabajo con directivos y profesoras y profesores, en la cual realizaron una actividad a través de la plataforma de Menti que nosotros vamos a utilizar posteriormente, en la cual los profesores podían señalar, según su parecer, las ideas matrices que ellos consideraban que debe contener este modelo educativo PUCD 2020, siendo los elementos transversales que surgieron y que más se repitieron fue los valores, la flexibilidad, el aprendizaje, la interdisciplina, la diversidad y la responsabilidad. Bueno, también participaron los estudiantes en una encuesta universal que también se realizó entre diciembre y enero del 2020, que seguramente les llegó a los correos a los estudiantes que estaban en esos años, bueno, ustedes también. Bueno, y dentro de la dimensión ciudadana, los estudiantes relevaron las problemáticas sociopolíticas actuales, la educación cívica y la vinculación con el medio. Bueno, lo de las problemáticas sociopolíticas actuales hay que considerar que también es un elemento que surge con bastante fuerza y que debido también a los meses en los cuales se implementó esta encuesta, que fue justo en plena revuelta popular o estallido social. Bueno, y en la dimensión docente, los estudiantes relevan la excelencia en la docencia universitaria y el hecho de que se incorporen tecnologías dentro del modelo educativo de 2020. Bueno, y en cuanto a las reuniones de trabajo, se realizaron solamente con tutores, ayudantes y dirigentes estudiantiles en enero del 2020. Allí ellos debían identificar cuál debe ser la tarea fundamental que debe tener este modelo educativo PUCD 2020. En ello, los elementos transversales que emergieron fue la identidad, la interdisciplina, el rol social, la formación integral, entre otras. Bueno, las distintas actividades que se realizaron para la actualización de este modelo educativo finalmente se tradujo en esto que aparece acá, en este esquema. Bueno, el modelo educativo PUCD, por tanto, proyecta su identidad, su misión y la visión en base a tres rasgos distintivos. El hecho de que sea una universidad católica, que sea una universidad de excelencia y que sea una universidad con vocación pública. Y a su vez, este modelo educativo PUCD está estructurado a partir de tres grandes ideas: el desarrollo distintivo, la dignidad y talento de toda persona humana, y lo más importante y fundamental que aparece en este documento es que el estudiante y el profesor son el centro y el motor del modelo. Esto referido al aprendizaje fundamental. Bueno, a su vez, este centro y motor y modelo del modelo educativo PUCD tiene cuatro pilares.
La formación integral, que comprende, por ejemplo, la valoración del rol ciudadano, la formación transversal, la transdisciplinaridad, entre otras. La formación de excelencia a través de la formación orientada por competencias, el hecho de que tengamos un currículo en contexto que sea atingente, la formación a lo largo de la vida que considera la articulación entre pregrado y posgrado y una formación flexible. Y por último, la formación con vinculación al medio mediante exalumnos, el sector productivo, el Estado y sus instituciones y la sociedad civil. Bueno, ahora vamos a ver un video que va a sintetizar de cierta manera y complementar, voy a compartir la pantalla, el esquema que les presenté anteriormente. Me avisan si se escucha, por favor. La Pontificia Universidad Católica de Ahí sí. Valparaíso presenta la actualización de su modelo educativo. En un mundo cambiante y globalizado, la PUCB enfrenta el desafío de formar profesionales para el siglo XXI. Esta actualización responde a este nuevo contexto y se convierte en un medio para abordar los retos de la sociedad. El modelo es producto de un trabajo participativo de profesores, estudiantes, funcionarios, egresados y empleadores. Además, considera las principales tendencias del contexto nacional e internacional de educación superior. Es un marco de orientaciones dinámico y flexible sobre el proceso formativo de los estudiantes, coherente con la identidad que inspira nuestro quehacer. Universidad Católica, Universidad de Excelencia, Universidad con vocación pública. El modelo pone en el centro del quehacer formativo a la persona, dotada de talentos que pueden potenciarse en el tiempo. Establece que el motor del proceso formativo está constituido por la relación entre profesor y estudiante. Cada estudiante construye su conocimiento en un proceso de aprendizaje progresivo y a lo largo de la vida. El modelo procura la articulación progresiva entre pregrado, posgrado y formación continua, además de avanzar en los próximos años en flexibilidad, innovación e interdisciplinariedad. Los pilares sobre los cuales se sostiene son: formación integral. La universidad está comprometida con una formación orientada por el desarrollo armónico de las dimensiones valórica, académica, de desarrollo personal y social. Formación de excelencia. La formación de personas se distingue por su calidad, acorde con los desarrollos de la comunidad científica y los requerimientos de la sociedad. Formación a lo largo de la vida. Comprende la articulación entre las distintas etapas formativas que ofrece la universidad, en un grado creciente de flexibilidad. Formación que aspira a lograr una vinculación permanente con el medio. Responde al compromiso de la universidad con la formación de personas con vocación de servicio a la sociedad. El modelo educativo es fruto de la historia institucional, donde numerosas generaciones han entregado lo mejor de su quehacer. Recoge lo que hemos sido, lo que hemos hecho y nos proyecta camino al centenario. Por más de 90 años, los integrantes de la comunidad universitaria han consolidado lo que pensaron los fundadores. No te escuchas. ¿Y ahora? Sí, compadre. Genial. Ahora vamos a realizar una pequeña actividad para la cual necesito que la realicen a través de sus dispositivos móviles. Les voy a enviar por el chat el link y el código. Tienen que ingresar a esa página y poner el código 348554. Me avisan cuando hayan podido ingresar, la mayoría.
Ya vamos a esperar un minutito más y comenzamos. Pueden ver la pantalla del Kahoot, ¿no es cierto? Ya, ya voy a comenzar. Uy, no, algo salió mal. Ya voy a tener que enviarle el código de nuevo. Ya, miren, por mientras les voy a enviar otro link de otra actividad que tenemos que hacer mientras arreglo esta. Esperen. Tienen que ingresar a esta página del Menti y poner este código. La idea de esa actividad que van a ver ahora es que ustedes pueden indicar 3 acciones o palabras o elementos que consideran fundamentales de ver o que se incluyan en este modelo educativo, particularmente en nuestra carrera. Así como qué cosas ustedes crean que es importante que en nuestra carrera, elementos que sean relevados. Por ejemplo, no sé, la interdisciplinaridad. Tienen que anotar 3 palabras en la actividad de mente. Sí, tranquila, los que puedan nomás realizar la actividad. Ahí aparecieron las primeras 3. Bueno, pues mientras les comento igual de que esta actividad sobre todo se les va a hacer llegar igual a nuestra unidad académica como elemento, de una forma de sistematizar las respuestas que aparezcan acá, de los mismos estudiantes. Y que la idea es que más adelante también en lo posible sea incorporado. Hasta ahora las que más están destacando es la interdisciplinaridad, la identidad, la flexibilidad, la vinculación.
También relevan seminarios, realidad, respeto, compromiso. Vamos a esperar si es que alguien más pone alguna palabra y finalizamos la actividad. Si alguien quiere comentar por qué puso alguna palabra en específico, también sería ideal, si no, no importa. Ya, la que más se repite y aparece más grande sería flexibilidad ahora, después viene compromiso y identidad, interdisciplinaridad. Ya vamos a dejar hasta ahí la actividad para que hagamos la última y así no quitarles más tiempo. Bueno, aquí Carlos comenta que identidad es por saber qué nos define como trabajadores y trabajadoras sociales. Y ahora les voy a compartir nuevamente el código para la actividad del Kahoot. Tienen que ingresar a la misma página que les había enviado hace un momento. Los que puedan entrar solamente. Alguien más está intentando ingresar para poder esperar, si no, comenzamos. Ya voy a comenzar la actividad. Ay, no funciona, no sé qué pasa. Ya creo que vamos a tener que pasar por la actividad por ahora porque no me quiere funcionar la página. Dice Carlos. Está entretenido parece el juego. Bueno. Por último, si es que tienen alguna duda o algo, que me la puedan realizar ahora, o de lo contrario, pueden escribirla a ese correo que aparece ahí. Nos señalaron igual en la capacitación que en ese correo se van a responder como las dudas más complejas, así como que yo no pueda responder. Ah, empezó el juego. ¿Sí? Ah, mira. Pero igual no van a poder ver las alternativas porque se supone que yo podía compartirlas.
Así que si no les voy a quitar mucho tiempo si vuelvo a intentar arreglarlo. ¿Y es muy central la actividad para lo que te solicitan, Anaís? No, lo central era esto del Menti. La actividad era como para ver qué les había quedado de la presentación. Era como que habían aprendido. O quizás pueden hacer una ronda rápida respecto de qué Sí, aprendieron, qué les quedó como más claro del modelo a través Mejor del chat. puede ser en el chat y después te mandamos el chat, Anaí. Sí. Bien. bueno, si quieren comentar así como qué elementos relevan de la presentación que les hice. Puede ser también en voz alta si alguien quiere abrir su micrófono y decirlo. Sí, algo cortito como quieran. Alguna apreciación, lo que sea. Sonaba bueno el modelo, dice. Pablo. Sí, la participación es crucial para poder cumplir los objetivos. Sí. Y el hecho de participar también en estas actividades que muchas veces a uno le llegan al correo y uno ve los cuestionarios y los deja pasar también y también son importantes para poder ir construyendo y también dando nuestra opinión respecto a las cosas que queremos cambiar del modelo educativo que ya tiene la universidad. Por ejemplo, ayer en una presentación me comentaban que algo importante era la interdisciplinaridad a considerar también en nuestra formación académica, porque, por ejemplo, se contempla la interdisciplinaridad en la misma carrera, la misma malla, pero, por ejemplo, sería mucho más enriquecedor si nuestros ramos optativos, por ejemplo, se pudieran tener en conjunto, no sé, con gente de psicología o de otras carreras. Sería mucho más enriquecedor, más integral todo. ¿Alguna otra cosa que a ustedes se les ocurra así como para anotarlo también? Porque yo después tengo que dejar un registro de esta actividad y ahí se van a ir incluyendo, ojalá, los elementos que aparezcan en estas presentaciones. Por eso es importante que igual opinen. Los seminarios presenciales, sí, se extrañan harto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no, para que no quitarle más tiempo con la clase. Y yo, sorry, no podía escribir. ¿Sí? No sé qué pasa en el computador. Es que me llamaba la atención lo de la vinculación con el territorio, porque creo que es súper importante para nuestra carrera y para todas las carreras de la universidad, cómo salir desde como la academia y aportar al territorio desde ese punto. Eso Sí. me llama la atención. Es fundamental. Igual la universidad se supone que tiene como sus actividades también como de vinculación con el territorio, que son como más voluntariados, por así decirlo. Y cuando, por ejemplo, cuando sucedió lo del el estallido social, también fue cuando como que nos detuvimos a pensar también cómo podíamos aportar desde nuestra disciplina también a lo que estaba sucediendo también, pues ahora la pandemia también ha sido fundamental. Sí, Noelia tiene una consulta. Sí, no me acuerdo qué profe, la verdad, había dicho algo de como una capacitación, no me acuerdo cómo era la palabra, como en una área determinada o algo así, habían dicho. También una compañera, la delegada, también había como compartido una información sobre como para, ay, ¿cómo se llama esto? Eh,
aplicarnos, especializarnos en una parte que se había como abierto hace poco. No, No sí estoy segura, pero creo que te refieres como a esos cursos fundamentales que ahora uno puede tomar, no me acuerdo cómo se llaman, pero que después a uno le dan como un certificado por Los minors. eso, minors. Eso, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿O todavía está disponible? Yo la verdad es que no, ahí me pillaste, porque como yo ya vengo saliendo ya de la carrera, no alcancé a tomar esos cursos. Pero ahí yo creo que con los profesores después, más adelante, van a tener que preguntarles cómo pueden postular, porque creo que son aparte de los ramos fundamentales que uno ya tiene que tomar. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a todos y todas por su participación, por disponer de este tiempo también para poder presentarles. No les quito No, más tiempo. muchas gracias, Anaís. Que te vaya muy bien, además en tu tesis, que es tu tarea Gracias. fundamental hoy día. ¿Ah? Que Ya. estés muy bien. Chao. Chao, que estés muy bien. Están ahí en la tesis. Gracias. Bueno, seguimos entonces con lo que alcancemos a ver hoy día. Había, quedó ahí Carlos puesto en mi pantalla como principal, ahí sí están todos. Hoy día, bueno, vamos a ver lo que alcancemos en estos, tenemos media hora, ¿no? Esto hasta un cuarto para las 10. Sí, un cuarto para las 11. La idea de hoy es que podamos iniciar, ¿cierto?, la revisión de lo que vamos a entender por intervención. Nosotros les habíamos dejado una pregunta, ¿cierto?, que estaba puesta en la presentación de la clase anterior, que tenía que ver con qué significados tenía para ustedes la palabra intervención social, con qué lo vinculan, qué les evoca la palabra intervención social. Dejo abierta la palabra para quien quiera comentar. Y agregábamos una segunda pregunta, ¿no? Que era ¿para qué también se interviene? ¿Ah? ¿Qué significados tiene y para qué intervenir? Ya, una forma de transformar, ¿cierto? Para cambiar. Profe, una acción como que tiene detrás un sustento teórico para transformar en pos de mejorar las situaciones de ciertas personas. Muy bien, Camila, muy bien, ¿cierto? Una acción, pero que no es cualquier acción, ¿cierto? Pareciera ser que la intervención social desde este lugar, que sería eh, la profesión, ¿cierto? Requiere de algunas consideraciones, como lo pone Camila. ¿Qué les pasó a la Catalina? Ah, ya. Ok, un método, dice Noelia. ¿Qué otras ideas tienen sobre la intervención social? ¿Qué es intervenir? ¿Para qué intervenimos? ¿Por qué hablamos de intervención? Tan silenciosos hoy día. El frío seguramente. Muy bien, acá está Carlos, intervenimos para transformar bajo una idea, una teoría, un modelo.
muy parecido a lo que también plantea Camila, ¿cierto? Pareciera ser que la intervención tiene algunas consideraciones entonces, ¿cierto? Hay algunas orientaciones, algunos lineamientos que ustedes van barajando. Vamos a ir compartiendo, ¿te parece, Edgardo? Claro, sí. Qué divertido. Noelia dice, bueno, pero la Noelia podría repartir para todos, ¿no? Hay una regla ahí, ¿no? Claro, ¿cómo Hay que dice la mandarnos a regla? todos. Claro, Todos a tiene todos que tienen que mandar, el que come. es lo más importante, exactamente. Oye, al que algunos nutriólogos dicen que el desayuno no es lo más importante. No me alcanza. Bueno, va a tener que, Noelia, pensar cómo conseguir los panecillos para la mañana. Vamos entonces a partir con algunas ideas. Lo importante, como también a propósito de lo que nos planteaba Anaí, ¿cierto? Ya como una compañera tesista, nos comparte algunas ideas de lo que va también pasando respecto a este modelo. La participación es muy importante también, ¿ah? Para que podamos ir efectivamente construyendo diálogos que les permitan a ustedes y a nosotros también hacer sentido a la formación, especialmente en trabajo social, ¿ya? Entonces vamos a compartir con el profesor Edgardo algunas ideas, ¿cierto? Nosotros hemos ido pensando en un contenedor, ¿cierto? A propósito de lo que nos comparte Camila, Carlos y otras compañeras, esta idea de que la intervención pareciera ser que no tiene solo no hay una sola idea puesta en la intervención. ¿Ah? Cuando hablamos de intervención, afloran distintas asociaciones, distintos significados, distintos sentidos, que son interesantes de poder revisar para luego introducirnos en los temas específicos de esta cátedra. Edgar. Sí, si ustedes se fijan, a nosotros nos gusta Yar, ¿no? Como que lo usamos. Y Yar, cuando parte de su carrera la desarrolló en Estados Unidos, ese es un edificio que está en Nueva York, en un lugar muy central. Entonces, su inquietud ya en los 80 era justamente sobre la integración de los latinos, sobre el sentido de lo que tenía que ver con América. Y él hace esa intervención, ¿no? Un poco si ustedes vieron el video que dejamos o que sugerimos, él piensa algo, ¿no? Y lo medita y le da vuelta y dice, ¿cómo impactar? ¿No? Y esa es su inquietud. ¿Cómo impactar escala, en este caso, eh, justamente el reconocimiento de que América, ¿no? Ustedes saben que los americanos, y en general cuando la gente dice América, se refiere a Norteamérica, pero particularmente a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Ni siquiera a los Estados Unidos de México ni Canadá. Entonces está como esa forma colonial y colonialista en que ellos se identifican. Entonces él se instala en este edificio, en una de las principales avenidas de Nueva York, y pone ese gran cartel, ¿no? Que muestra, ¿no? Que Estados Unidos de América no es América, que esa no es la bandera de Estados Unidos, que América es un continente completo. Y eso lo instala por semanas, ¿no? Y está ahí. Y claro, él como artista visual, es la forma que él busca de poder hacer conciencia sobre la situación de los latinos, de los inmigrantes en Estados Unidos. Tal cual lo hizo como la situación de Ruanda, tal cual como hizo una intervención en Canadá, ¿no? Canadá que se piensa que es un país, y lo es, ¿no? De mucha integración, en una torre, ¿no? En una torre principal en el centro de una ciudad de Canadá, puso unas luces, ¿no? Porque se dio cuenta que había mucha gente en la calle y que no era un tema que era reconocido. Entonces le pidió a esas organizaciones que tenían acogida a gente que estaba de la calle o en la calle, ¿no? Que cada vez que viniera una persona de la calle a su refugio, tocara un botón y se iba a prender luces en esa cúpula
Entonces se dieron cuenta que esa luz pasaba prendida todo el día y toda la noche, ¿no? Y la gente se empezó a preguntar, bueno, ¿por qué está esa luz prendida? Y recién tomaron conciencia los canadienses que tenían esa situación de, o tomaron mayor conciencia, mejor, ¿no? De que tenían esa situación. Entonces fijan que ahí aparecen como cosas que ustedes dicen, ¿no? Hay algo, una situación que puede que esté invisible, naturalizada, que es inquieta, ¿no? Y que uno quiere cambiarla. Pero si se fijan, quieren llevar esa situación a una situación que es distinta y es mejor. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo mejor? ¿Quién define qué es lo mejor? ¿Cómo se define la dirección de esa intervención? ¿No? Entonces alguien podría decir, no, es que el modelo lo define. O alguien podría decir, no, un punto de vista teórico lo define. O alguien podría decir, no, 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 las leyes lo definen. Y alguien podría decir, no, las propias personas definen, pero si las propias personas están en esa situación, tienen la posibilidad de definir esa situación mejor. Todo eso uno se pregunta en la intervención. Y por supuesto, y eso es lo situado también, y ahí vamos avanzando, parece ser que es más bien la combinación de todas esas cosas. Porque, por cierto, no es el trabajador o la trabajadora social quien define las cosas. Durante mucho tiempo, en una intervención más normativa, ojo que la intervención siempre es normativa, siempre implica una modificación. No es una cuestión de que, bueno, que pase lo que pase. No, tiene pensado una dirección. Pero cómo se define esa dirección es lo que ha ido tal vez variando, ¿no? Y cada vez más, cuando decimos, ¿no? Decíamos la integración por asimilación, ¿no? Que los individuos y las familias se vayan en dirección de, lo que, de una sola forma, ¿no? Una sola forma de estar en el mundo, una sola forma de ser familia, cuando hablamos el semestre pasado, o una integración más bien por diversidad, ¿no? Donde los sujetos también pueden ir definiendo, ¿no? Cuáles son las direcciones que quiere tomar esa intervención y cuáles son los soportes que se le puede dar para que esas definiciones puedan ser. ¿Sí? Pero se fijan ustedes que no es una conversación, que es un proceso reflexivo, es un proceso que implica involucrar activamente a los sujetos que están involucrados. Eso es como cosa importante de ir pensando que estamos enunciando inicialmente. Hay estaba pensando que hay un texto dentro de lo que les hemos recomendado para la lectura de estas primeras clases, ¿cierto? De esta primera unidad, que es un texto de Antar Martínez. Él es un psicólogo social que hace una revisión interesante respecto del concepto de intervención. ¿Ah? Y para revisar este concepto de intervención, él utiliza una figura lingüística, ¿no? Que es la metáfora. Y dentro de esas metáforas, él identifica, ¿no? Que hay algunas metáforas que permiten dar cuenta de las formas en que la intervención circula en el ámbito profesional, del trabajo social, de la psicología, de las ciencias sociales en general. Y entonces ahí ustedes van a advertir que él refiere a metáforas como la metáfora zombie, ¿cierto? Para hablar un poco de cómo este concepto de intervención a veces es un concepto que está un poco muerto, en el sentido de la figura que nos evoca el zombie, ¿no? Es como un concepto que sigue estando, pero que ha perdido su vitalidad, que ha perdido el sentido profundo asociado a temas como, por ejemplo, la transformación y el sentido ético y político que la intervención social pudo haber tenido. Entonces, es interesante que puedan leer ese artículo, es un artículo de una investigación, ¿cierto? En donde, entonces, en ese uso de las figuras como la figura del zombie, ¿cierto? O la figura de la intervención quirúrgica, para advertir también que este concepto de intervención tiene algo también asociado respecto a la idea de esta forma aséptica, ¿no? Neutral, sin mayor compromiso o sin mayores consideraciones de que el objeto de las ciencias sociales tiene que ver más bien con objetos que también nos implican. Y en esa implicancia profesional, entonces se
transgreden nociones como genéricas respecto de lo que también nos colonizó durante mucho tiempo, que tiene que ver con la idea de neutralidad, esta idea un poco de limpieza, ¿no? Que nos trae a la cabeza esta metáfora de la intervención quirúrgica. Y en ese sentido, ¿cierto? Dice mucha relación también con lo que nos invita a pensar este artista, ¿no? Cómo de alguna manera también a veces en el concepto de intervención ponemos muchos contenidos y a veces omitimos muchos contenidos. ¿Ah? Entonces, la invitación a pensar la intervención implica, ¿cierto?, también pensar que la intervención por mucho tiempo nos ha dado cuenta de distintas cosas, pero también ha omitido muchas formas también de desarrollarla, de desplegarla. Por lo tanto, al poner la intervención en un foco de análisis, ¿cierto? Lo que estamos intentando es como identificar cuáles son efectivamente los significados que han poblado y que siguen poblando y produciendo, ¿cierto? Ciertas prácticas profesionales, ¿ah? Que pueden estar más ancladas a esta figura zombie o más anclada a esta otra metáfora lingüística que nos invita a pensar Antares. Hay un desarrollo importante sobre la idea de intervención que la van a ir también desarrollando ustedes en el curso que tienen en paralelo, que es el curso de análisis del quehacer profesional. Entonces, allí también es interesante, el profesor Claudio Montero, ¿cierto?, utiliza también otros autores para mirar con mucha profundidad a qué nos estamos refiriendo hoy día cuando hablamos de intervención social. ¿Mm? ¿Tú querías comentar algo, Edgardo? No, es justamente eso, ¿qué hacer? No. Sí. Entonces, eso es bien interesante, sobre todo en este formato en el que estamos, ¿cierto? En donde siempre el tiempo a veces nos juega un poco en contra, y con la idea de poder profundizar en aspectos centrales, hemos tenido esta conversación también con los otros profesores de la asignatura, ¿no? Para intentar ir profundizando contenido en cada una de estas asignaturas paralelas que ustedes van a tener también durante el semestre. ¿Ah? Así que sobre la intervención y todos los cuestionamientos que hoy día tiene la intervención a propósito de darle mayor profundidad, la vamos a ir desarrollando algunas ideas acá y otras también en quehacer profesional. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? En el chat tampoco, Edgardo, yo no puedo ver el chat. No, yo lo veo. ¿Sí? No. Ya. Ok. Entonces, vamos a partir con algunas ideas que tienen que ver con por qué nosotros pensamos en la perspectiva situada para pensar la intervención individual, la intervención familiar, principalmente haciendo eco también de algunas reflexiones, algunos análisis, ¿cierto?, que están puestos en perspectivas también más tradicionales de la intervención. Y una de esas cuestionamientos o problematizaciones a las perspectivas tradicionales de intervención la traemos acá a propósito de algunos autores, ¿cierto? Desde el mundo de algunos de la filosofía, de la psicología social, ¿cierto? Que nos ayuden un poco a sostener la decisión de la perspectiva situada. Y ahí hay dos ideas, una, ¿cierto?, que trae Gergens de la psicología social, e Ibáñez, que hablan que los fundamentos, ¿cierto?, de las posturas objetivistas han sido puestas en cuestión, no solamente en el trabajo social, sino que estamos hablando de las ciencias sociales, de las ciencias humanas en general.
y se afirma que todo conocimiento está basado en ciertas relaciones sociales que lo producen y que está construido socialmente. Eso es una primera idea, ¿cierto?, que traemos a colación a propósito de sostener, ¿cierto?, que no habría verdades únicas ni verdades externas a las posibilidades que tienen los observantes, profesionales, estudiantes, sujetos de intervención respecto de lo que se produce como posibilidad de acercarnos a algo que podemos llamar realidad. ¿Ah? En este sentido, la realidad y el lenguaje, esta es un poco la propuesta que hacen estos psicólogos sociales, ¿cierto? El pensar que finalmente la realidad y el lenguaje estarían a un mismo nivel, y que es a través del lenguaje la posibilidad que tenemos de hablar, ¿cierto?, de la realidad o de las realidades. ¿Ah? Hay algo puesto un poco en la idea de que efectivamente lo que conocemos, lo conocemos a partir de las capacidades que tiene un grupo, una comunidad, para explicarse lo que acontece en el mundo social. Bueno, y estas posturas, ¿cierto?, han denunciado asimismo los efectos de poder que implican estas formas de conocer al definir aquello que es considerado normal y anormal, incluido y excluido. ¿Ah? En el fondo también identifican estas críticas, ¿cierto?, o cuestionamientos, estas perspectivas más tradicionales, respecto de cómo también en esas maneras de pensar la construcción de conocimiento, de pensar las formas de intervención, en estas perspectivas tradicionales también se instala una idea de poder, que es el poder puesto en el experto, ¿no? En esta noción de quién define la verdad y quién define, por lo tanto, las formas de relación social, las formas de relación profesional y la idea de cambio. ¿Ah? La idea de cambio puesta desde aquel que tributaría este poder para definir qué y cómo se piensa la intervención. Edgardo, ¿quieres ahí agregar algo? Muy breve, que en este nivel de curso nosotros ya tenemos una expectativa en relación a ciertas formas de entender las cosas. Por ejemplo, ya esperamos que ustedes no utilicen de manera, como serían en la vida cotidiana, los términos objetivo, subjetivo, comprender, interpretar, porque nosotros ya sabemos que ustedes tienen su curso hecho, el curso de epistemología. Por tanto, cuando hablamos de lo objetivo, ¿no?, o de lo subjetivo, por supuesto que sabemos que hay unos modos de hablar de eso, ¿no? En la vida cotidiana se dice objetivo para decir que es verdadero, o en la vida cotidiana se dice subjetivo por lo que te pasa en tu corazoncito. ¿No? Nosotros ya entendemos que esa forma no es de la que estamos hablando, sino que estamos hablando en los términos epistemológicos cuando decimos que algo es objetivo, tenemos que entenderlo como un objeto, distinto del observador. Y si algo es subjetivo, no es lo que a mí me pasa, sino que son aquellos significados compartidos y producidos en redes de relaciones. Y si decimos que es comprender, es entender la postura, el punto de vista del otro, ¿no? Cancelando, poniendo entre paréntesis nuestros prejuicios, ¿sí? O si es interpretar, es utilizando nuestros prejuicios como primer punto de partida para el conocimiento, para tratar de entender cuál es la intención y el interés que el otro tiene. O sea, nosotros vamos aquí a hablar algunas cosas que esperamos que ustedes la estén comprendiendo en el sentido más bien estricto, desde el punto de vista de lo que ustedes vieron epistemológicamente, ¿sí? Para poder avanzar y no hacernos preguntas que son como de primer año, en el sentido de decir, es que es subjetivo porque tú lo piensas. No, estamos hablando de cosas así que ya estamos poniendo en juego algunos de estos conocimientos. Porque, como menciona la profesora, ¿no?, de lo que vamos a hablar es que como esta noción de verdad, ¿no?, se juega en la intervención en la medida que nos va indicando, ¿no?, las diferentes posiciones que tenemos profesionales y los sujetos en relación a ciertos hechos. Entonces, uno podría decir, yo entiendo, yo comprendo, ¿no?, cuando el otro me dice, sí, yo le pego al niño porque lo quiero y quiero que sea una buena persona. Si yo hago un acto comprensivo, me pongo desde ese punto de vista para entender, ¿sí? Pero luego digo, bueno, pero hay una cierta normatividad y un cierto consenso social de que eso no es una buena forma de generar aprendizaje, ¿no? Porque no enseña nada, ¿no? Produce daño y en el fondo
posiciona a los individuos, a los niños, o como víctimas todo el tiempo, o como agresores, posibles agresores. Le da mensajes, ¿no? Entonces, ¿se fijan ustedes cómo vamos a ir como también posicionando y poniendo en juego esos conocimientos que están previamente como desarrollados en los cursos anteriores? Eso. Voy a avanzar solo a una imagen más y yo creo que ahí abrimos un poquito micrófono para algunas preguntas y dudas. ¿Ah? Bueno, desde este cuestionamiento y desde esta manera, ¿cierto?, de situarnos desde tradiciones también que cuestionan estas ideas de verdad, ¿cierto?, y estas relaciones que estamos planteando con el profesor Edgardo, ponemos aquí algunos elementos de cómo vamos entonces a entender la intervención social, ¿ya? Primero lo vamos a entender como un proceso recursivo, como un proceso que establece relaciones permanentes, sucesivas, progresivas, entre el hacer y el conocer. O sea, las nociones, ¿cierto?, de esta intervención tienen que ver con lo que también ustedes ponen al principio. Hay algo de conocimiento, hay algo de acción, hay algo de una práctica distinta que se juega, ¿cierto?, en estos elementos empíricos, en estos elementos normativos, teóricos, éticos, metodológicos, técnicos y operativos. O sea, imagínense la cantidad de elementos que están en juego para pensar la intervención social que les invitamos a revisar, ¿cierto?, y a estudiar para lo que también viene el próximo año, bueno, y lo que viene también a propósito de su formación profesional más genérica. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí apostamos por una intervención social, ¿cierto?, que denominamos consciente, intencionada y situada. Y esto tiene que ver con esta perspectiva que vamos a desarrollar con mayor detención también el próximo martes, de pensar lo situado. ¿Ah? Situado en la propuesta que Haraway, ¿cierto? Donna Haraway y otros autores han desarrollado en torno a el conocimiento situado, un conocimiento, ¿cierto?, que contempla los ámbitos simbólicos y los ámbitos materiales que se juegan en las relaciones sociales pensadas desde esta comprensión, ¿cierto?, que cuestiona estas perspectivas más tradicionales. ¿Mm? Por lo tanto, esta manera, este esquema, ¿cierto?, nos muestra de alguna manera también o nos aproxima a un primer concepto de intervención social, ¿ah? Que es el que plantean Cifuentes y que han desarrollado también con mucha más profundidad autores como Prieto, Catalina y Prieto, Catalina y Romero Maribel, que son también, ahí ustedes tienen en su bibliografía algunos documentos que les van a permitir también seguir un poco el pensamiento de a qué nos estamos refiriendo cuando estamos pensando esta manera de pensar la intervención social, los componentes, las articulaciones, los sentidos que tendría la intervención pensada de este modo. ¿Mm? Por lo tanto, ahí ustedes ya pueden ver una primera noción de intervención, ¿cierto?, que pone al centro una acción social consciente, o sea, es una acción, ¿cierto?, que de alguna manera define una intencionalidad y también define una manera en la cual, ¿cierto?, se piensa compuestos metodológicos como el objeto, la relación y el cambio. Y efectivamente, a propósito de pensar también este modo de intervención, en lo deliberado, ¿cierto?, hay también componentes como la negociación y en algunos casos también la aceptación del disenso para pensar qué vamos a cambiar y en qué sentido lo vamos a poder realizar. ¿Mm? Yo lo dejaría hasta ahí y me animaría más bien a pensar que demos estos 2 minutitos que nos quedan para que ustedes puedan a lo mejor abrir, si pueden, sus pantallas y nos puedan comentar algunas impresiones,
algunos comentarios o preguntas quizás más genéricas también de cómo vamos instalando el curso en su continuo que sería el aula virtual, también yo creo que es el momento para realizar. Carlos. Me había quedado una duda sobre el concepto de intervención respecto a el artículo que había dicho usted, eso de que era como zombie y que había perdido esa vitalidad. ¿A qué se refería como la vitalidad de la intervención? Sí. El concepto de vitalidad no está puesto en el texto, lo pongo yo, pero en el fondo lo que apunta el autor, ¿cierto? Martínez, que yo les invito a que lo lean para que lo trabajemos un poco la próxima semana. En el fondo, cuando se habla de la metáfora zombie, que en el fondo es una figura lingüística para referir a que la intervención ha perdido el sentido, ha perdido su sentido ético, ha perdido su sentido político, y entonces lo que hace es una reproducción mecánica, ¿ah? Sin cuestionamiento, sin reflexividad. A eso refiere esta metáfora zombie, que en el fondo es un cuestionamiento, porque lo que pone al centro este autor es que el concepto de la intervención es un concepto a veces vaciado de contenido, y reiteramos su uso sin pensar a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de intervención. Como cuando lo usamos como coloquialmente sin dar más problematización al concepto. Ya, muchas gracias. En esa línea va planteado. Así que seguro que en la lectura que hagas, Noelia, vas a poder también conocer. De hecho, el autor plantea, y bueno, y se plantea desde el socioconstruccionismo, ¿cierto?, como un nuevo concepto para pensar la intervención, que es un concepto que también podemos debatir, ¿no? Si la búsqueda o el retorno al sentido profundo y al sentido que hoy día tiene la intervención social pasa por un cambio de nomenclatura, o podría pasar también, que sería una pregunta que yo me hago respecto al texto, o pasaría también quizás por sostener este concepto, ¿no?, de la reflexión y la reflexividad como conceptos centrales también de nuestro quehacer en la intervención. Es interesante porque, de alguna manera, tan justo, es pensar que es posible una intervención, cuando uno dice, ¿no? La reflexividad lo que articularía a lo mejor ¿es posible una intervención sin categorías teóricas y pura ideología? ¿O es posible solo lo ético-político porque el cambio social y la transformación del mundo sin un referente situado o sin datos? ¿O es posible hacer eso sin ninguna técnica o algún instrumental? Entonces, a veces hay como tendencias donde uno dice, no, no, que lo instrumental es lo más importante. Y la gente se pone a estudiar instrumentos y se pone a estudiar cómo aplicar encuestas o aplicar técnicas, ¿no?, sin una base teórica. Entonces, ahí como que también pierde como densidad. Entonces, se fijan ustedes que no es que sea un equilibrio ni un balance, es justamente una tensión entre todos esos elementos. Es posible, teniendo un bagaje teórico, teniendo un propósito, ¿puedo hacer una intervención sin considerar a los participantes de esa intervención? O sea, alguien podría decir que a lo mejor sí. Alguien podría decir desde autoridad, es que yo sé, ustedes, ¿no?, que fuimos a estudiar a eso, para eso. Y usted tiene muchos problemas y no tiene idea. Pero ¿se podrá desarrollar una intervención desde esa postura? ¿O una postura contraria, donde el otro sabe absolutamente todo y yo no hago nada? ¿Para qué estoy ahí entonces? ¿Se fijan ustedes que no es un balance en términos de equilibrio? Es justamente un juego de tensión ahí que está ahí. O yo intervengo, hago lo que quiero sin importar la institución en que estoy. No, porque uno generalmente está en una institución. Entonces, se fijan que lo que queremos ir viendo son todos esos elementos. O yo tengo mi vida, ¿no?, mi propia biografía, ¿no?, y eso no tiene nada que ver con lo que estoy trabajando. O al contrario, como mi biografía es tal cosa, ¿no?, lo convierto como lo central. ¿Se fijan ustedes que son como esos elementos que justamente yo creo que por eso uno no trabaja con otros, ¿no? Porque con otros es que uno va haciendo esas modulaciones y esas moderaciones a propósito de, ¿no?, de esos situados que vamos a ir como tratando de poner. Bueno,
Estamos en la hora de cierre. Les invito a que vayan preparando sus clases con las lecturas que están sugeridas en la bibliografía. Vamos a ir subiendo al aula también algunos documentos digitalizados. Hay otros que ustedes los pueden ubicar en la red también, están los links. Así que todas sus consultas las podemos ir canalizando también a través del aula virtual. Nos vemos entonces la próxima semana, vamos a tener cátedra, recuerden, martes y jueves, y ya la semana subsiguiente partimos con los talleres para que vayan avanzando en esa bitácora que les sugerimos en el PPT anterior, para que también lo revisen, ¿ya? Que tengan una buena mañana, un buen día, y nos estamos conectando el próximo martes. Chao, profe. Chao. Antonia pregunta, ¿en ese orden se debe leer la bibliografía? ¿En qué orden, Antonia, perdona? Justo se fue, parece. Sí. Pero de todas maneras, en el orden como de las... Está puesta la bibliografía por unidades. Por unidades. Eso dice, sí. Ah, el que está en el aula. Sí, en el que está en el Sí, aula. ¿Ya? exacto. Listo. Que estén muy bien. Chao. Chao. Digo, que Chao, estén bien, chao. cuídese. Chao, Camilo, cuídese. Chao, Antonia, Javiera. La grabación. La voy a cortar.